Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Vive la Palabra. Gracias por abrirnos una semana más vuestra casa a través de las cámaras de TV Onda. Espero y deseo que este programa de Vive la Palabra os ayude a profundizar un poquito más en el Evangelio que la Iglesia proclamará este domingo, que os sirva para profundizar, como os digo, desde la tranquilidad de vuestras casas en la palabra de Dios y también para celebrar la gran fiesta de los cristianos, que es la Eucaristía. Este domingo, día 24 de febrero, celebraremos el séptimo domingo del tiempo ordinario y Jesús continúa ofreciéndonos el discurso de la llanura. Nos cuenta el evangelista Lucas y que comenzamos a escuchar la semana pasada. Un discurso en el que Jesús tiene delante a sus discípulos y a una gran cantidad de gente venida de toda Judea, especialmente de Jerusalén, los judíos. Y también tiene un grupo grande de extranjeros, es decir, no judíos, venidos de las costas de Tiro y de Sidón. Un discurso, el de este domingo, que nos pide un amor radical, un amor incondicional, incluso a los enemigos. Jesús nos invita a dejar de lado la lógica de la venganza, la lógica de la violencia y a sustituirlas por la lógica del amor. Vamos a escuchar cómo Jesús quiere que sus discípulos estén siempre dispuestos a perdonar, a acoger a todas las personas, a dar la mano, sea quien sea el que te la ofrece. No se trata de querer solamente a los de mi familia, a mis amigos, a los de mi equipo, a los de mi pueblo o a los que piensan como yo. Se trata de querer sin discriminar a nadie, incluso a los que no nos quieren bien y también a los que nos hacen daño. Vamos a ver juntos este trocito del Evangelio de San Lucas. Amen a sus enemigos. Amen a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar recibir nada a cambio, y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los malos y desagradecidos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Guíanos, Señor. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la misma medida con que ustedes midan. Yo me imagino a los discípulos de Jesús después de escuchar este discurso y tal vez le dirían a Jesús algo así: Maestro, lo del domingo pasado ya era sorprendente, las bienaventuranzas, sorprendente, grande y bonito a la vez, pero
dificilillo nos resulta. Lo queremos vivir y en ello estamos, pero nos cuesta. Tú sabes bien y todos lo sabemos. Y hoy nos das un paso más. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Esto ya es demasiado, maestro, esto casi es de locos. Y Jesús tal vez les contestaría: no lo digo solo para vosotros, sino para toda esta gran cantidad de personas que me escuchan, para esta gran cantidad de pobres y enfermos que han llegado hasta aquí con ganas de escucharme. Entonces Jesús también nos habla este domingo para ti y para mí, que vamos a escuchar su palabra y a comulgar su cuerpo en la Eucaristía. Las palabras que Jesús dirige a aquella muchedumbre pobre y necesitada son exigencias difíciles, es verdad. Amar a los enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecir a los que os maldicen, rezar por los que os calumnian. Estos consejos de Jesús superan en mucho las exigencias que en aquella época la gente aprendía desde la infancia de los escribas y fariseos en las reuniones semanales en la sinagoga. La exigencia de amar y perdonar, sin embargo, no es una novedad inventada por Jesús. El Antiguo Testamento ya conocía esta exigencia de amar al prójimo. No obstante, esta exigencia aparecía con algunas limitaciones. Normalmente el amor y el perdón al enemigo solamente se debían practicar con la persona con la que nos unían lazos sociales, bien familiares o bien religiosos. Nunca se debía practicar el amor y el perdón con los que no formaban parte del pueblo de Israel. El odio al enemigo, a ese que no forma parte del mismo pueblo ni de la misma raza, parecía algo natural en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús va mucho más allá de la doctrina presentada en el Antiguo Testamento. Para él es preciso amar al prójimo, y el prójimo es, sin excepción, cualquier persona que tenemos a nuestro lado, incluso el enemigo, incluso aquel que nos odia, que nos calumnia y nos maldice. Y esto el Maestro de Nazaret lo concreta con ejemplos prácticos. Jesús pide que se ofrezca la otra mejilla a quien te hiera en la otra, y pide que no se reclame cuando alguien te pida prestado algo. ¿Cómo entender, pues, estas palabras de Jesús? Entonces, el que es débil, el que es pobre, tiene que resignarse cuando el que puede más que él le roba, le golpea o le engaña. Si tomásemos estas palabras literalmente, es verdad que estos consejos favorecerían a los más fuertes y poderosos, pero ni siquiera Jesús las observa literalmente. Recordad cuando la mañana del Viernes Santo el soldado le golpea en el rostro. Jesús no pone la otra mejilla, reacciona con firmeza. Si he hablado mal, demuéstrame en qué lo he hecho, y si no, ¿por qué me pegas?, nos dirá el Evangelio de San Juan. Esta práctica de Jesús nos enseña a que no tenemos que tomar literalmente estas palabras. Los ejemplos concretos que Jesús nos ofrece en este sentido sugieren que no basta con evitar responder a las ofensas. Es preciso ir más allá para poder desarmar la violencia, la agresividad, el odio. Él no nos pide que tengamos una actitud cobarde, pasiva o colaboradora ante la injusticia y la opresión. Lo que nos pide Jesús es que seamos capaces de tener gestos concretos que inviertan la espiral de violencia y de odio. Se trata de no responder con la misma moneda. Se trata de estar siempre dispuesto a acoger al otro, incluso al que te hirió o te ofendió. Se trata de estar siempre con la mano tendida al hermano, sin cortar nunca las vías de comunicación y de diálogo. Y Jesús es
la única forma que nos presenta de desarmar al odio y a la violencia. Solo así, desarmando el odio y la violencia, los que creemos en Jesús, seremos capaces de imitar la bondad, el amor y la ternura de Dios, que es lo que persigue Jesús, que nos parezcamos a nuestro Padre Dios. Además, las palabras que siguen en el mismo discurso nos ayudan a entender lo que Jesús quiere enseñar. En estas palabras tenemos la regla de oro del cristiano: tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Como vemos, el amor que pide Jesús no se limita a rechazar el mal, sino que implica un compromiso serio y objetivo de hacer el bien al prójimo. El mejor comentario que podemos hacer a esta frase de Jesús, lo que queráis que os hagan los hombres a vosotros, hacedlo vosotros con ellos, es el testimonio que hemos recogido de algunas religiones. El islamismo, por ejemplo, nos dirá: ninguno puede ser creyente hasta que no asume a su hermano como a sí mismo. El budismo afirma: de 5 modos un jefe debe tratar a sus amigos y trabajadores: con generosidad, cortesía, indulgencia, dándoles lo que esperan recibir y siendo fieles a su palabra. Y finalmente hemos recogido también una frase del hinduismo: no hagas a los otros lo que a ti te produciría dolor si te lo hiciesen. En su enseñanza, pues, Jesús nos explica el deseo más profundo y universal del corazón humano, el deseo de fraternidad, ese deseo que nace de la voluntad de querer bien a las personas sin pretender obtener beneficios, méritos o recompensas por ello. Es en la fraternidad sincera, viviendo como verdaderos hermanos, donde realmente nosotros podremos mostrar el rostro de Dios a los demás. Porque, como nos dice hoy Jesús al final de su Evangelio, en todas las sociedades, sean las que sean, las personas de una misma familia tratamos de ayudarnos mutuamente. Jesús afirma que esa práctica es universal. También los pecadores obran así, hemos escuchado. Pero esta práctica universal no basta para los que queremos ser discípulos de Jesús. Jesús es muy claro sobre este punto. No basta, es necesario dar un paso más. ¿Y cuál es este paso? Pues imitar la misericordia de Dios nuestro Padre. El amor de Dios por nosotros es totalmente gratuito. No depende de lo que nosotros hagamos. De aquí que el verdadero amor quiere el bien de la otra persona, independientemente de lo que él es o de lo que ella me haya hecho a mí. Así imitaremos la misericordia de Dios nuestro Padre. Hijos del Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Vamos a disfrutar ahora con esta bonita canción que trata de explicar también estas enseñanzas de Jesús. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar. Si
amas como a ti mismo, entregándote a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, esto es amar. El planteamiento de Jesús no es quedarnos en amar a los que nos aman, hacer el bien a nuestros amigos, prestar a los que nos lo van a devolver. Eso lo hace cualquiera. A los amigos y amigas de Jesús se nos llama en este domingo a un amor que supera todo lo humanamente impensable y con una regla de oro muy entendible y muy práctica. Tratad a los demás como ellos queréis que os traten a vosotros. Y esto según el modelo de Dios nuestro Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es compasivo. Él perdona, Él te llena de gracia y de ternura. Él es misericordioso y compasivo. Rezaremos en el Salmo responsorial de este domingo. Con la fuerza de Jesús y dejándonos llevar por el Padre Dios, lo impensable, lo a contracorriente, lo que no se imagina nuestro mundo, es posible. Y la Eucaristía nos alimenta, nos capacita y nos envía hacia ello. Todos tenemos la experiencia de que es muy difícil, humanamente imposible, perdonar cuando las personas nos hacen mucho daño. Lo que los cristianos debemos hacer es pedir a Dios para que Él cambie su corazón. Es cierto que con el amor a los enemigos nos volvemos más pobres, más débiles, pero esa pobreza, esa debilidad, es semilla cuyo fruto será el poder querer a las personas. Jesús, siendo Dios, se hizo pobre como nosotros, y la pobreza de Jesús se convirtió en gracia de salvación para todos nosotros, en la riqueza que nos da la vida eterna. La misa de este domingo será un buen momento para pensar en nuestros enemigos, en las personas que no nos quieren bien. Seamos valientes y ofrezcamos la misa por esa o esas personas, la muerte y resurrección de Jesús por las personas que no nos quieren, y también por nosotros, para que Dios nuestro Padre nos enseñe esa sabiduría tan difícil pero tan bonita, porque hace que nos parezcamos al Padre, a nuestro Padre Dios, que como dice el Evangelio, hace salir el sol sobre buenos y malos, y también hace que nos parezcamos al Hijo de Dios, a Jesús, que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa de Vive la Palabra. Tú y yo podemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten.
porque Jesús nos va a ayudar. Tomemos la iniciativa nosotros. Acoge al que te ha fallado. Sé bondadoso y comprensivo con los demás. Sé el primero en tender la mano. Esta es la forma de poner freno a la violencia y al odio que domina en nuestra sociedad. ¿Qué me gustaría que me hiciesen hoy? Voy a hacerlo yo. Os invito, como cada semana, a acudir a nuestras parroquias para celebrar la gran fiesta de los cristianos, que es la Eucaristía. Que el Señor nos conceda a todos un buen domingo y una buena semana. Y que nuestra Madre del Carmen de la Esperanza nos cuide, nos bendiga y nos proteja. Hasta el próximo programa. Sed buena gente.